Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En octubre del año pasado leímos el libro de Yadira Calvo, La aritmética del patriarcado. Durante la reunión en la que comentamos el libro, llamó la atención de las integrantes del club, porque en esa reunión solo participamos mujeres, el hecho de que muchas de ellas no habían leído textos sobre feminismo y quedaron convencidas de la importancia que era la educación o la formación en este ámbito del conocimiento. Es por eso que hoy invitamos a doña Ana Carcedo para conversar un ratito sobre eso. Doña Ana Carcedo es investigadora y activista feminista especializada en violencia contra las mujeres en América Latina y economía feminista. Ella preside el Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA. Muchas gracias, doña Ana, por estar con nosotros este ratito. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Me parece una genial idea lo que están haciendo. No me lo esperaba. Muchas gracias. Algo que me gusta mucho de CEFEMINA es que va más allá de la investigación y de la parte académica, tiene mucha función social en capacitación, en asesoría a las personas que requieren de su ayuda. Háblenos antes de empezar un poquito de lo que hace CEFEMINA, que me parece que es muy importante. Sí, bueno, CEFEMINA es una organización que es bastante viejita ya, ¿verdad? Porque la iniciamos no con el nombre de CEFEMINA, sino con el nombre de Movimiento para la Liberación de la Mujer en el año 75. En el 76, digamos, es cuando empezamos a hacer cosas públicas, ¿verdad? Luego en el 81, más temprano, como en el 79, por ahí nos convertimos en CEFEMINA y en el 81 nos inscribimos como asociación. La CEFEMINA ya es una asociación formal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho CEFEMINA? Bueno, ha hecho un montón de cosas, pues son muchos años. Después de todo, si no hubiéramos hecho muchas cosas nos tendrían que pasar la cuenta, ¿verdad? Porque tiempo hemos tenido para hacer. ¿Qué hemos hecho? Bueno, una de las cosas que le ha preocupado más a CEFEMINA y el cambio del MLM a CEFEMINA representa eso, es estar en contacto con mujeres de todas las características y no hablarnos solamente entre nosotras como clase media académicas, ¿no? Sino estar en contacto con mujeres de comunidades, con mujeres campesinas y aprender de ellas. O sea, la primera cosa que decidimos cuando nos convertimos en CEFEMINA fue que en realidad teníamos que aprenderlo todo hablando entre mujeres. Ese fue como un corte epistemológico importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciencia, fue un corte epistemológico muy importante porque en efecto empezamos a hablarnos entre nosotros, no a escuchar a las mujeres, sino a hablarnos entre nosotras. Yo creo que la máxima expresión de eso son los grupos de autoayuda que nacen mucho más tarde, nacen en el 91, en el 89, ¿verdad? Porque CEFEMINA inicia formalmente en el 81, pero en el 89 nacen los grupos de autoayuda del programa Mujer no está sola, que es uno de los programas más conocidos de CEFEMINA, ¿verdad? Y ahora vuelvo un poquito a todos los programas, pero quería hacer hincapié en este porque es como la expresión más elaborada, más concreta de cómo es que aprendemos entre nosotras. O sea, en el grupo de autoayuda somos mujeres hablando entre mujeres, no hay ninguna terapeuta, no hay ninguna directora, no hay una agenda, no hay un rollo que soltarse, ¿no? Somos mujeres hablando entre nosotras de lo que vivimos, hemos vivido, lo que queremos, lo que no queremos, cómo nos sentimos, qué dificultades encontramos, y eso ha sido la fuente de un conocimiento fantástico. De hecho, la primera propuesta de ley fue la ley de medidas de protección, que ahora la conocemos como ley contra la violencia doméstica, que no era de violencia doméstica, era de violencia contra las mujeres, pero bueno, los autores de la historia no la cambiaron, pero esa ley sale de todas las cosas que las mujeres decíamos en los grupos de autoayuda. O sea, ¿cuál era el inconveniente? Porque la policía no llegaba, porque no nos escuchaban, porque no nos dejaban poner denuncias, porque todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se plasmó ahí una propuesta para levantar todas esas barreras que existían. Y eso, o sea, la clase media nunca lo hubiera podido hacer, porque nunca habían hablado. Nunca habían hablado en un grupo de autoayuda, mujeres de clase media, ilustradas, académicas, ¿verdad? O sea, teníamos que juntarnos a ella mogollón, un montón, todas las mujeres sin distinción de nada, ¿verdad? Y sentirnos identificadas como mujeres sin barreras, ¿no? Entre nosotras. Eso digo yo que es la expresión más clara de cómo es que cuando constituimos CEFEMINA quisimos aprender
entre mujeres, ¿verdad? No llevar un mensaje, no llevar, tampoco hacer lo contrario, que se hace mucho últimamente, que es ir al lugar para sacar información y quedármela y publicarla, que eso es, eso es una minería absolutamente perversa, ¿no? De metodologías, de información, de conocimiento, de experiencias, ¿verdad? Es muy perverso, nosotros estamos en contra de eso. Lo que quisimos hacer siempre fue aprender entre nosotras, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que fuimos a una comunidad en Barrio Cuba, todavía me acuerdo de Roxana, la primera mujer con la que yo hablé, es que yo, claro, vine a este país hace muchos años y la primera vez que tuve un contacto con una comunidad fue hablando con Roxana, y Roxana me enseñó las cicatrices que tenía en las piernas porque el excompañero, había tirado el carro encima y se las había rasgado, ¿verdad? Desde allá éramos mujeres, ¿no? Éramos mujeres que habíamos vivido pues, cosas semejantes, y esa ha sido la gran fortaleza que ha tenido siempre Sefemina, ¿verdad? Entre nosotras, esta lógica de entre todas y entre nosotras, ¿verdad? Como digo yo, somos muy gregarias, todo lo resolvemos juntándonos. Pero bueno, sí que es cierto que Sefemina es muy conocida por el programa Mujer no está sola, porque es el primer programa además en Centroamérica, que se empieza para apoyar mujeres que viven violencia, que nadie sabía qué hacer. Y nosotros dijimos, pues tampoco sabemos nosotras, como no sabemos, vamos a juntarnos. Esa es la realidad. Y yo siempre digo que los grupos de autoayuda no los inventó Sefemina. Los grupos, o sea, nosotros hemos podido sacar conclusiones, sistematizar la experiencia, hacer análisis de impacto. Hemos hecho muchas cosas en torno al grupo de autoayuda, pero los grupos de autoayuda los inventaron las mujeres. Un día que se juntaron, o sea, no sabíamos qué hacer, entonces aparecimos en la televisión por una serie de cosas y empezamos a hablar de eso con teléfono abierto y empezamos a contestar llamadas y tal, y dimos el número de teléfono de nuestra organización, de Sefemina. Y entonces empezaron algunas mujeres a llamar, y al día siguiente, que también volvíamos a la televisión, decidimos convocar públicamente al día siguiente, miércoles, a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde en Sefemina. Llegaron un montón de mujeres a un espacio muy chiquitito, y yo me acuerdo cuando llegué, yo solo dije, las hemos convocado, compañeras, porque si no somos nosotras las que resolvemos esto que estamos viviendo, no lo va a resolver nadie. Y yo ya me callé y empezaron las mujeres a hablar, a apoyarse entre ellas, a pasarse el pañuelo cuando lloraban. Entonces una decía, ay, disculpen, que estoy llorando, y otra decía, no, llore mejor, que mejor librarse de todo eso, llore. Otra se acercaba con un vaso, la otra le decía que era importante, que no tenía por qué creer todas esas cosas que le habían dicho, y ahí de repente empezamos a aprender entre nosotras cómo hemos sobrevivido las situaciones de violencia que todas hemos vivido, porque todas hemos vivido en mayor o menor medida. No hay mujer que se libre de haber vivido violencia, aunque sea en el bus, ¿verdad? ¿Cómo hemos sobrevivido eso? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? Porque somos sobrevivientes, ¿verdad? Somos sobrevivientes de violencia, y esa fortaleza más bien, en vez de debilitarnos al lado de otras compañeras que lo están viviendo, más bien nos fortalece. Y así surge los grupos de autoayuda. Invento de las mujeres, total invento de las mujeres. Sefemina lo único que hizo fue conservarlos, porque ahí empezaba a caer todo el mundo, ¿verdad? Queriendo decir, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Nosotros dijimos, se siente, esto no es de nadie más que de las mujeres que vienen, así que aquí se hace lo que ellas quieren. Y nos costó muchas broncas, incluso con amigas, ¿verdad? O sea, yo tengo que decir aquí que tengo muchas amigas psicólogas y que no todas entendieron que aquello era algo diferente a lo que habían estudiado de grupos terapéuticos o cosas por el estilo, y que no podían colocarse desde la posición del saber o de la autoridad, ¿no? Sino que había que colocarse, o sea, que eso era un espacio para mujeres entre mujeres y no para ciertas mujeres desde otras mujeres, ¿verdad? Ese es el programa más conocido, y en efecto de ahí han salido muchas cosas, ¿verdad? Como dije antes, pues en la propuesta de ley, que luego no la cambiaron en la Asamblea Legislativa, pero la propuesta original era enfocada a proteger a las mujeres que ven violencia en su casa de parte de parejas y maridos, exmaridos también, ¿verdad? Esa era la propuesta original, luego la cambiaron, ¿verdad? Y se convirtió en una cosa intrafamiliar, que ahí lo mismo le aplican a un hombre que dice que está viviendo violencia que a una mujer que realmente vive violencia, ¿verdad? Pero bueno, ese es el programa más conocido. Siempre hemos tenido como mucho vínculo con las comunidades, ¿verdad? Aunque últimamente es un poco más complicado, sobre todo porque nuestras redes que habíamos formado entre nosotras, entre todas las mujeres, pues nos vamos haciendo viejitas. Yo en particular. Ya vamos creciendo, compañeras que se enferman, que están abueleando muchísimo, hay muchísimas, las crisis
Las crisis han afectado muchísimo a la organización de las mujeres en las comunidades, ha afectado muchísimo. Muchísimas mujeres que ya no pueden sacar tiempo para reunirse, que tienen que andar buscando en cada segundo cómo consiguen un poco de plata, a quién cuidan, aunque no sea su familia, cuidar en otro lugar para conseguir un poco de plata. Las crisis han afectado muchísimo la organización de las mujeres. Y luego también, pues una cosa que yo le llamo el clientelismo de género, que sí, claro, es que cuando irrumpís en las comunidades ofreciéndole a las mujeres como algo desde el Estado, es que es una lógica, o sea, yo entiendo que el Estado lo tiene que hacer así, pero la verdad es que es una cosa que es bastante disruptora de la organización propia de las mujeres. Cuando llegan las instituciones estatales ofreciendo cosas a cambio del tiempo de las mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo, venga a capacitarse, sin darle mayor seguimiento después a esa capacitación, y le damos 30.000 colones o 20.000 colones en algún momento al mes durante 3 meses. Claro, nosotros decimos a las mujeres, agárrenlo, vayan, agárrenlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que pasa el tiempo y entonces la aspiración es, yo no me junto, no saco tiempo si no me dan 30.000 colones al mes. Entonces esta lógica de apoyo entre nosotras se debilita desde ahí, ¿verdad? Eso también afecta. Es lo que yo le llamo el clientelismo de género, ¿verdad? O sea, porque a partir de cierto momento las ayudas estatales en todas partes del planeta, no solamente en Costa Rica, descubrieron que había que dárselo a las mujeres porque los hombres las desperdiciaban o se las gastaban y no llegaba a la familia, no llegaba al fortalecimiento de la familia o a la conservación de la familia. Entonces lo daban a las mujeres que saben que somos buenas administradoras, ¿no? Entonces eso generó pues toda esta cadena, ¿no?, de Estado capturando a mujeres para que hagan las cosas que el Estado quiere, incluso en ocasiones limitándoles sus posibilidades, pues ponen como condiciones las ayudas condicionadas, ¿verdad? De esas estamos en contra, ¿verdad? Porque vamos a dar una ayuda condicionada a que vos hagas algo, pero ¿qué es ese algo que voy a hacer? Vigilar a mis hijos, que hagan la tarea total, que vayan a los controles de salud, cosas que las mujeres de todas maneras hacen, pero que puestas así como un requisito para seguir recibiendo ayuda, tienen que tener la hoja impecable, ¿no? O sea, ya les comió el tiempo y muchas mujeres dejaron de trabajar por eso, por recibir, o sea, tenían un trabajo muy miserable, muy mal pagado, y al final la ayuda que podían recibir por dedicarse a vigilar a los niños, que no dejaran de ir a la escuela o al colegio, que tuvieran las vacunas y todo eso. En fin, que ha sido un efecto bastante desmovilizador ese, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, que no tenía por qué haberlo dicho, la verdad, porque estaba hablando del SEFEMINA. Pues en SEFEMINA hemos tenido muchos programas, uno no tan conocido, ha sido el de vivienda, pero participamos de un movimiento de vivienda, fuimos las dirigentas, porque el movimiento de vivienda de Costa Rica, el gran movimiento de vivienda de Costa Rica fue dirigido por mujeres y fue liderado en todos los niveles por mujeres, no solo, o sea, desde los cuerpos de dirección hasta las barricadas, que hicimos muchas. En las barricadas los hombres amanecían diciendo que se sentían mal y estaban ahí las mujeres arriba de la barricada, ¿verdad? Cuando cortábamos calles, por eso. Es menos conocido, pero ha sido muy importante, pues nos dejó una lección muy, muy importante, que es lo que significa la vivienda dentro de una comunidad, ¿verdad? Que es un poco la ruptura de la lógica esta de yo tengo mi casa, me olvido del resto. Entonces, este sentido de nos apoyamos y avanzamos más. El lema "solo el pueblo salva al pueblo" es del movimiento de vivienda, ¿verdad? Y era eso. O sea, después de tantos años de clientelismo y de decir que si yo era amigo de un diputado, entonces vamos a votarlo para que nos dé eso. Esa ruptura con esa lógica clientelista fue muy importante. Y luego también tuvimos programas muy, muy interesantes con chicas jóvenes, adolescentes, que se formaron técnicamente en algunos aspectos y tuvieron por lo menos una oportunidad también difícil de sostener, porque todas estas cosas están financiadas por la cooperación, y aunque nosotras quisiéramos sostener un poco el acompañamiento a las mujeres, a estas chicas jóvenes, cuando ya tenían, por ejemplo, un emprendimiento o tenían un trabajo o tenían un empleo, ¿me entiendes? Pues era difícil sostener en todo el país, ¿verdad?, la reunión de mujeres. Eso, la verdad es que la falta de recursos y la pobreza en general del país ha afectado mucho. Bueno, esos son como programas muy significativos de SEFEMINA, ¿verdad?, por los que son muy conocidos. Y luego, como decís vos, pues la parte de la investigación, que tenemos un equipo de investigación que es muy destacado,
que ha hecho muchas investigaciones, tanto dentro como fuera de Costa Rica, con una característica, que es que no investigamos cualquier cosa, ni para cualquiera tampoco. ¿Verdad? Es decir, si no sentimos que pueda tener una utilidad para el beneficio de las mujeres, no lo hacemos. Y hemos rechazado cualquier cantidad de trabajos porque nos parece que no es una cuestión de ganar plata con eso. Además, a nosotros nunca nos ha faltado trabajo de investigación, ¿verdad? Y entonces hemos podido trabajar para sacar a luz y dar voz, por ejemplo, a las mujeres migrantes, tanto en Centroamérica como en Costa Rica, como una investigación que hicimos con las mujeres que salen de Venezuela, ¿verdad? Que estaban totalmente invisibilizadas. Entonces hicimos una investigación con la que se logró visibilizar cuál era su situación particular y que nos metía en el paquete de los venezolanos, ¿verdad? En derechos económicos y laborales también hemos hecho investigaciones muy interesantes en el mercado laboral de las mujeres, las discriminaciones. La discriminación no solamente contra las mujeres, también contra la población LGTBIQ. Pero son cosas que pensamos que sirven. Tienen un auditorio inmediato de gente que toma decisiones a partir de... Bueno, las puede tomar luego mal, ¿verdad? Nosotros no somos responsables de las decisiones que toman, pero por lo menos los insumos los tienen para tomar buenas decisiones, ¿no? Y sí, la parte de investigación ha sido muy, muy diversa. Hemos investigado en economía, en efecto, en derechos económicos y laborales, mercado laboral, y en general, bueno, algunas nos gustan mucho los numeritos y enseguida sacamos estadísticas de todo para poner en alguna comunicación, ¿verdad? Somos como, a ver, chicas, ¿qué pasó con el empleo de las mujeres antes y después de la pandemia? Dan un toquecito, tiqui, lo sacamos y ya está. Entonces, sí, eso también somos buenas en eso. Pero bueno, ya he hablado mucho de ese fémina, ¿no? Teníamos que hablar de feminismo, no tanto de ese fémina. Hay algo que me gustó mucho y es que cambia totalmente la idea que tenía de la entrevista, porque un poco pensábamos en eso, tenemos que capacitar a más mujeres, pero ustedes no, ustedes cuando fundaron Cefemina tenemos que escucharlas, bueno, no solo escucharlas, tenemos que hablar entre nosotras. Entre nosotras. Es cambiar el espacio donde está el saber, que no es la academia la que viene a decirlo, sino que cada mujer tiene esa verdad que quiere contar y juntas se apoyan y en cierta medida autorizan esa verdad que ha sido desautorizada por tantas otras voces. Así es. Yo me acuerdo cuando las profesionales, por ejemplo, en sociología, en psicología, decían, es que de algo tiene que servir que nosotras hayamos estudiado psicología. Y yo decía, en el grupo de autoayuda, todas las vivencias y todas las experiencias y todas las opiniones son igualmente importantes. Claro que sirven, como cualquier otra. Como cualquier otra, claro, eso no le gustaba mucho, ¿verdad? Porque la posición del saber y del poder, la posición del saber y la posición del poder, ¿verdad? Entonces, era muy difícil que lo soltaran y de hecho, bueno, a partir de los primeros intentos ya en Cefemina nunca hubo psicólogas, o por lo menos no hubo psicólogas ejerciendo la psicología, trabajando en comunidades, apoyando, por supuesto, ¿no? Pero haciendo así el papel ese riguroso de la psicóloga que la pone. Sobre todo, además es que no puede haber una mesa, no puede haber una mesa entre un divano, yo estoy acostumbrada, esa jerarquía desaparece totalmente. Y de hecho, pues es lo que más tenemos que hacer énfasis cuando formamos facilitadoras de grupos de autoayuda. Para formar facilitadoras de grupos de autoayuda, que creo que requiere toda una metodología y también práctica, en lo que más énfasis se hace es cada quien tiene su respuesta. Nadie le puede dar una respuesta a la otra, nadie puede interpretar a la otra. Entonces ahí a nadie se le da lecciones, a nadie se le explica lo que tiene que hacer, nada. Se le pregunta qué quieres ser y cómo lo puedes hacer, cómo lo has pensado, en qué te puedo ayudar, en qué podemos ayudar, ¿verdad? Esa es la lógica. Surge una pregunta que también surgió en la reunión, donde desde hace mucho tiempo y todavía hoy, y pareciera que ahora más, se juzga a las personas o se ataca a las personas que dicen ser feministas. De pronto da miedo decir que se es feminista porque le cae medio mundo encima, cuando debería ser una condición propia de todas las mujeres, o sea, es creer en sí mismas, ¿verdad? Así es, exacto. En ese sentido,
¿Tienen alguna validez a esas alturas del siglo XXI los estudios feministas, en términos generales? Claro, bueno, a ver, los estudios feministas son estudios muy serios, ¿verdad? Tienen validez, tanta validez científica que otro estudio en materia de sociología, de antropología, de historia, igual, ¿verdad? O sea, rota la barrera o sea, es que había una barrera muy fuerte, en la academia había una barrera muy fuerte, porque nadie quería tocar temas de mujeres porque estaban desprestigiados. No es que estuvieran desprestigiados, no tenían prestigio, es otra cosa. No tenían prestigio, tenías que estudiar movimientos sociales, sociología, tenías que estudiar las grandes cosas en la historia, ¿verdad? Los eventos, fuera, ¿verdad? Las grandes tendencias, cosas así, ¿verdad? Pero estudiar, por ejemplo, la vida de las mujeres y la vida cotidiana fue algo que impusimos las feministas y resultó ser un filón para todo el mundo. Además, o sea, las feministas hemos abierto perspectivas metodológicas, teóricas, epistemológicas en todas las ciencias. Hemos abierto el horizonte, claro, porque planteando nuevos sujetos, nuevos espacios de observación, nuevas lógicas de análisis, etcétera, fortalecer tanto los estudios cualitativos, ¿verdad? Cuando antes eran como, uff, estudios cualitativos, qué barbaridad, ¿no? Qué espanto. Bueno, pues ahora vos no puedes ver un informe de Naciones Unidas en este minuto que se precie que no tenga sus partes cualitativas en las cuales las voces se recogen, se analizan, se incluyen dentro de los textos, ¿verdad? Entonces, aquella cosa que se hablaba de que la diferencia, la división infranqueable, ¿verdad? Entre lo cualitativo y lo cuantitativo, hace años que esa discusión dejó de tener sentido, pues las feministas hemos barrido con estudios cuanticuali, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese sentido hemos abierto muchísimo el horizonte de todas las ciencias sociales. Y ahora las compañeras de las ciencias duras, de las ciencias de la naturaleza, como se llaman, yo soy física, por cierto, física teórica. Entonces hay muchas colegas mías que están dándole duro al análisis del estudio de las ciencias duras y su sesgo sexista también, ¿verdad? Le están dando duro, porque claro, a poco que te pones a estudiar cosas, empiezas a darte cuenta de cómo derrumbar, se encaminaron ciertos estudios en cierta manera, a pesar de que las mujeres estaban diciendo que se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que han pasado, por no decir la cantidad de veces que nos han quitado méritos a los hombres, ¿no? De cosas que han hecho las mujeres. Entonces, hemos abierto muchísimo el horizonte en todas las ciencias, pero sobre todo en las ciencias sociales, lógicamente. Entonces, no hay, por ejemplo, el congreso, uno de los congresos más importantes que hay de estudios sociales en América Latina es LASA, el Latin American Sociological Association, ¿verdad? El congreso de LASA. Y LASA tiene, la parte de estudios de la mujer es fortísima, tiene cualquier cantidad de actividades, tiene sus propios fuentes de financiación, tiene sus propias publicaciones, ¿verdad? O sea, en estudios de América Latina, lo que decimos las feministas tiene mucho peso. Y bueno, no digamos ya, por ejemplo, en Flaxo o en estos, y no digamos ya, cuando nos vamos a ver la CEPAL, por ejemplo, que ha estado dirigida a la CEPAL por, ¿cómo se llama? Ahora me acordaré. Es que yo tengo muy mala memoria y me olvido de cómo se llamaba la directora de CEPAL. Bueno, pues esta mujer cazaba al vuelo todos los planteamientos que hacíamos las feministas. Por ejemplo, todo el empeño que hemos tenido en que se tome en cuenta los cuidados, ¿verdad? Los cuidados. Bueno, ya la CEPAL, indicadores de cuidados, indicadores del trabajo no remunerado, las cuentas satélites, ¿verdad? Que la CEPAL junto con mujeres. Entonces, ha sido un empuje importantísimo el que hemos tenido, por ejemplo, desde la CEPAL, que es nada menos que el Consejo Económico y Social de la Nación, el Centro de Estudios CEPAL, para América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Ha sido importantísimo el peso que hemos tenido.
Y de hecho la CEPAL organiza los encuentros regionales sobre la mujer, ¿verdad? Las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe. Entonces, el empuje que hemos tenido, la presencia política que hemos tenido, la claridad de nuestros análisis y nuestras agendas, pues al final han hecho que se ponga en la agenda, o sea, ya no pueden ningunear, ¿verdad? Alicia Bárcena, ya me acuerdo, ya no pueden ningunearnos con que, uy, qué barbaridad, estas no tienen prestigio, no pueden hablar, no, ¿verdad? Ya no pueden hacer eso, ya no pueden dejarnos de lado, pues, no pueden. Y es que ignorar ese componente de género es darle la espalda a la realidad. O sea, todos los estudios que ignoren ese componente pues, están mal hechos en principio. Pues sí, o sea, yo creo que no hay ninguna posibilidad, no creo que haya ninguna posibilidad en absoluto de poder tomar cuenta de la realidad, de ninguna realidad, si no se tiene un enfoque feminista. No creo que se pueda hacer nada que sea mínimamente aterrizado, ¿verdad? No creo que se pueda hacer. Realmente. Bueno, doña Ana, que quisiera agradecerle por este ratito de conversación y darle un espacio para que le mande un mensaje a quienes nos siguen en redes sociales y a los miembros del club. Bueno, antes que nada yo quisiera felicitarle por tener un club de lectura en esta época de la vida. Que la gente pregunta que si los subtítulos de Netflix cuentan como lectura. No, antes que nada, de verdad, felicidades por eso, felicidades por haber leído a Yadira. Me parece que es excelente que lo hayan leído y ese además, como es ese documento de Yadira, ese libro de Yadira es tan ameno, además tan divertido. A mí es muy divertido leerlo, ¿no? Felicidades por eso, felicidades por interesarse por el feminismo. Y sí, pues el mensaje es, si no tomamos en cuenta el feminismo como parte de nuestra vida, de nuestra historia, pues vamos a estar empezando otra vez desde cero a defender los derechos de las mujeres, porque nuestros derechos están siempre amenazados. Yo digo que nunca conquistamos nada, lo que hacemos es poner barreras de contención a la barbarie, porque realmente el lugar donde esta sociedad nos quiere colocar, a poco que las fuerzas más conservadoras, más antifeministas, lograran lo que se proponen, sería un lugar de terror para nosotras las mujeres. Sería, como decían en el fascismo, cocina, iglesia, niños. Esa es la agenda. Esa es la agenda. Encerrarnos en las casas, encerrarnos en las iglesias y ponernos a parir, ¿verdad? O sea, no tener proyecto propio, no ser personas, ser simplemente útiles a algún sistema. Esa es la agenda real que tiene. Entonces, y a poco que pasa cualquier cosa, a poco que se abren brechas, se manifiesta ese riesgo, ¿verdad? O sea, a poco, imagínense, por ejemplo, en España las violaciones masivas de las manadas y que quedan impunes, o sea, que muchos de ellos han quedado impunes porque los jueces todavía siguen pensando que las mujeres deberíamos de ir recatadas, ¿verdad? Deberíamos de vigilar cómo nos vestimos, ¿verdad? O sea, a poco que se filtra esa lógica, lo que nos espera es terror para las mujeres, ¿verdad? Decía Bourdieu, que hablaba de la violencia simbólica, decía que para ver lo nefasto que es, o sea, para ver la opresión de las mujeres en nuestras sociedades, había que ver lo que pasa en otras que consideramos que son espantosas, porque al final pasa lo mismo en esas que en las nuestras. Lo que pasa es que aquellas, nosotras socialmente, nuestras sociedades socialmente no las aceptan y entonces se manifiestan más bruscamente, más bárbaramente. Pero que al final de los finales es siempre lo mismo. Es siempre considerar que las mujeres somos cosas, somos útiles para ciertas cosas, estamos en un segundo lugar relegadas. Entonces, si no tomamos conciencia de que detrás de lo que vivimos hoy, que nos parece normal, está la lucha de feministas, y que si nos descuidamos hay que volver a retomar esas luchas, pues vamos a tener que volver a esas luchas. Así que les deseo muchísimo éxito estudiando feminismo. Me apunto a lo que quieran, a cualquier club de lectura que tengan sobre feminismo. Muchísimas gracias. Suerte, de verdad. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a todas y todos los del club de lectura. Sí.
Muchísimas gracias, doña Ana, y muchas gracias a quienes vieron el video. Recuerden que si no se han suscrito al canal, lo hagan y marquen la campanita para que les llegue un aviso cuando subamos un video nuevo. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.